Estamos con el profesor Diego Piñeiro, investigador y académico de la Universidad de la República de Uruguay, ingeniero agrónomo, ¿cierto? Con doctorado en Sociología Rural y docente de la Cátedra de Sociología Rural en Uruguay. Sí. Lo entrevistamos porque en el CIPSTRA estamos desarrollando una investigación sobre precariedad laboral y conflictividad laboral de los trabajadores agroindustriales en Chile a través de los distintos territorios y vocaciones productivas que se encuentran en el país, y por eso nos parecía muy interesante la reflexión que podíamos obtener de usted con la experiencia que ha desarrollado con otros investigadores allá en Uruguay sobre estos mismos temas, específicamente la precariedad laboral de los trabajadores agroindustriales y de las actividades propias de allá. En ese sentido, lo primero que quisiéramos consultarle es sobre el concepto de precariedad que han utilizado ustedes en sus investigaciones, cómo se ha reactualizado esa definición conceptual a partir de los hallazgos, y si pudiera especificar la diferencia que ustedes han visto y cómo han llegado a construirla entre precariedad objetiva y precariedad subjetiva. Bien. Primero quiero decir que más allá de la reflexión teórica sobre el tema, nuestras investigaciones siempre están muy basadas en la situación del Uruguay, que no necesariamente es la misma que en la de otros países de América Latina. Si bien la situación de los trabajadores rurales en América Latina es de las más es de las peores situaciones, dada la situación de a veces pocas normas, poca legislación que protege al trabajador, pero muchas otras veces, y es el caso de nuestro país, que las normas existen, pero el trabajador tiene poca capacidad para ejercer sus derechos. Ese es el punto clave. O sea, las normas en general, con mayores variaciones, pero las normas existen. El problema es que el trabajador no tiene la capacidad de ejercer los derechos que las normas le atribuyen. Entonces, el trabajo rural siempre ha sido un trabajo precario, o sea, siempre ha sido nunca ha tenido la protección las protecciones que el Estado le asegura, y sobre todo el estado de bienestar social le aseguró a los trabajadores organizados. En parte porque no están organizados, o sea, porque uno de los grandes problemas que tiene el trabajador rural es que no hay suficiente organización, y la poca organización que hay es débil y tiene serios problemas para funcionar. Entonces, yo creo que nosotros hemos hablado de trabajo flexible, de trabajo precario, y abrevando mucho en la literatura que hay sobre los conceptos elaborados para la industria, para el comercio, para los servicios, donde de una situación en la cual en la década del 60, 70, 80, 60 y 70, sobre todo, del 50 al 70, los trabajadores en el marco del estado de bienestar social, que en Uruguay era muy fuerte, tenían un nivel de protección alto. Pero eso era para los trabajadores de esas ramas, trabajadores urbanos. En realidad el trabajador rural nunca estuvo incluido o protegido por el estado de bienestar social. Siempre fue el grupo de trabajadores junto con las empleadas domésticas, que era el otro gran sector de empleados, de trabajadores que no tenían protección, tenían poca protección y sobre todo no podían ejercer sus derechos. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar sobre el trabajo rural, nos dimos cuenta que era necesario tratar de construir un concepto que pudiese dar mejor cuenta de lo que estaba pasando en el medio rural. Y primero, en el año 2000 y 2001 hicimos una investigación sobre los trabajadores de la esquila, de la lana. Y allí es que vimos la situación en la que realmente esos trabajadores estaban, ¿no? Pero una de las cosas que nos sorprendió es que, a pesar de que
esos trabajadores estaban en condiciones muy deficientes, algunos de ellos querían volver a ese trabajo, era un trabajo que les gustaba. Entonces, si tú mirabas el trabajo que ellos hacían, las condiciones de trabajo en que ellos estaban, medidos por los indicadores objetivos, que son los ingresos que tienen, la estacionalidad del trabajo, o sea que tienen largos periodos de desempleo, que no tienen capacidad de controlar su medio, el medio donde trabajan, que no tienen capacidad de organizarse, no tienen sindicatos. Bueno, esos son todos indicadores objetivos que construyen la situación de precariedad. Sin embargo, gente que tenía indicadores objetivos de precariedad muy altos, querían volver a ese trabajo, un trabajo que les gustaba. Entonces eso nos hizo ver que había algo que no estábamos captando. Y empezamos a buscar en bibliografía y nos encontramos con este concepto que es de un investigador francés, Pogam, que dice, bueno, porque en realidad la situación de precariedad tiene como dos componentes. Uno, la precariedad objetiva, que es la precariedad que el investigador puede medir vinculándolo a otros parámetros fijos que se establecen, y otra cosa es lo que el trabajador puede estar sintiendo. Entonces, y a eso es a lo que él llama la precariedad objetiva y la precariedad subjetiva. Precariedad subjetiva es aquella que el trabajador mismo siente. Cómo siente él su situación, más allá de cómo los investigadores lo puedan encasillar en función de los indicadores que el investigador, esos objetivos que el indicador puede medir. Y bueno, entonces esas dos categorías, ¿no? O desdoblar la cuestión de la precariedad en una precariedad objetiva y una precariedad subjetiva, nos pareció muy interesante. Sobre todo porque eso explica muchas veces, o puede llegar a explicar, la falta de reacción por parte de trabajadores que están en condiciones de precariedad objetiva, pero que sin embargo no hay una reacción, ya sea una reacción individual de resistencia, o aunque sea de dejar el trabajo, o una capacidad de organización de respuesta de carácter colectivo, para enfrentar esa situación de precariedad. Entonces, como la unificación de estos dos conceptos, o tener estos dos conceptos en cuenta, ayuda a entender la agencia, la capacidad de agencia del trabajador, ¿no? Que no siempre reacciona de la manera que uno esperaría que debieran reaccionar. Yo creo que usted ya ha dado algunas luces sobre el siguiente tema que quisiéramos consultarle, pero dentro de las reflexiones que hemos dado en el grupo que está encabezando esta investigación, hemos pensado que acaso sí es necesario elaborar un concepto o un instrumental teórico y metodológico especial para que mida, por decirlo así, la precariedad laboral rural. Tal que la distinga una precariedad laboral no rural, digamos, o de la otra actividad económica, considerando los procesos productivos particulares que tiene el agro, que son fuertemente temporales, intensivos en trabajo solo en ciertos periodos de la temporada, y que por lo tanto en una racionalidad capitalista, por cierto, al empleador no le conviene tener, por ejemplo, a esos trabajadores contratados por todo el tiempo. Y en ese sentido pensamos, bueno, es un poco injusto pedirle tanto de protección al empleo rural cuando en realidad el sistema productivo es diametralmente distinto al del otro sector de la economía. ¿Considera usted que sería provechoso en términos investigativos acuñar este concepto, este instrumental, o sería mejor mantenerlo a la par con la precariedad laboral tal como se ha entendido para el resto de la economía? Claro. Bueno, no tengo una respuesta clara. Yo mismo me he hecho esa pregunta muchas veces. A ver, lo que pasa es que, por un lado, hay que reconocer que los trabajadores rurales
trabajan sobre una materia diferente que los trabajadores urbanos como de la industria o del comercio, y que al trabajar con material vivo el trabajo rural tiene muchas fluctuaciones. Hay momentos de mucho trabajo y momentos de poco trabajo. Entonces, eso es inherente a la materia con la cual trabaja. Por lo tanto, desde ese punto de vista es distinto, y uno de los componentes de la precariedad es la inestabilidad laboral. Ahora, esa inestabilidad, que puede venir dada por muchas razones, en el caso rural, una de las razones son los propios ciclos biológicos. Pero por otro lado, si tú lo miras desde el punto de vista de los derechos del trabajador, bueno, no es un problema del trabajador que haya inestabilidad, o digamos que haya los ciclos biológicos tengan subidas y bajadas de la demanda. En todo caso, es un problema del cual a lo mejor tendría que hacerse cargo el empleador y no el trabajador. Hoy es el trabajador el que carga con el peso de la inestabilidad que proporcionan los ciclos biológicos. Uno podría decir, bueno, que lo cargue el empleador, o que de alguna manera se tenga en cuenta, o que se comparta, no sé. Habría que buscar la forma. Pero la verdad que es una respuesta sobre la cual no estoy seguro. O sea, yo me lo he planteado muchas veces y realmente no sabría cuál es la respuesta correcta. Pensando en una eventual, por ejemplo, construcción de esta precariedad rural, objetiva o subjetiva, a la luz de los datos y las investigaciones que ustedes han realizado, ¿qué elementos cree usted que sería pertinente incluir, aparte de los tradicionales que se ocupan para medir precariedad laboral, en este eventual concepto de precariedad rural? Además de los que ya hemos discutido, digamos. Para el concepto mismo de precariedad, la verdad que no sé si no tendría respuesta, ¿no? Yo creo que pero a ver si voy, te cambio un poco la respuesta o la pregunta, tal vez. O sea, yo creo que una de las cosas que nosotros estamos trabajando en este momento, después de haber trabajado sobre este tema de la precariedad, es tratar de entender mejor por qué hay tanta precariedad. O sea, qué es lo que pasa en el medio rural, que además de estos ciclos biológicos y esto, que hay tanta precariedad. Y acá nos parece que hay una cuestión muy importante, por lo menos para el caso de Uruguay, y es que es la forma como se reclutan a los trabajadores. La forma de reclutamiento no es a través del diario. O sea, un empleado bancario, cuando se queda sin trabajo, va al diario a leer las ofertas, o va a una agencia de empleo. Acá no es así. El trabajador rural se contrata a través del vínculo que el patrón tiene con la localidad que está cercana a su establecimiento rural, que es de donde saca sus trabajadores rurales. Entonces, nosotros decimos que hay una situación que es muy parecida al panóptico de Foucault. O sea, que el patrón está en una situación social tal que tiene una gran capacidad para discernir de entre los posibles trabajadores, la oferta de trabajadores que hay, cuáles son los que más se adaptan a lo que él está buscando. El trabajador en nuestro país, por lo menos normalmente, está en un pequeño pueblo, vive en un pequeño pueblo, porque ya la mayoría, según el último censo, más del 50% de los trabajadores rurales viven en pequeños pueblos. Entonces, el trabajador que está sin trabajo está en uno de esos pueblos y, claro, también tiende sus redes, ¿no es cierto? Hace saber de que está buscando trabajo. Y hay otro patrón que está en el proceso inverso, está buscando un trabajador.
Entonces el patrón va a la oficina del rematador del pueblo, va a la farmacia, va al boliche, al almacén, el empleado de la estación de servicio, y le dice: che, ¿no sabes de alguien que estoy buscando un peón, estoy buscando un capataz, lo que sea? Y de esa manera va, digamos, como que va construyendo la posible oferta, ¿no? Y después hay un proceso de mucho control, porque fíjate que el patrón no contrata solamente la persona, sino que contrata una persona con antecedentes familiares, porque esa familia a lo mejor hace mucho tiempo que vive en ese lugar. Entonces él puede saber de esos que están trabajadores que están ofreciéndose, es el hijo de quién, es el hermano de quién, o sea, tiene un control no solo del trabajador, sino de su familia y de quiénes son, de dónde vienen, si es una familia de trabajadores, si es una familia de haraganes, o de respondones, o sea, de esos que se insubordinan, ¿no? Entonces tiene mucho conocimiento del trabajador antes de que lo pueda contratar. Cuando se decide por un trabajador y lo contrata, ese trabajador sabe que va a trabajar un tiempo con ese patrón, pero que en algún momento, bueno, lo pueden despedir, se puede ir. Pero la posibilidad de que él consiga trabajo nuevamente depende de la imagen que él tiene construida en ese pueblo. Entonces, si él se insubordina, si él, digamos, hace algo que el patrón va a dar malas referencias de él, esa persona no consigue más trabajo en ese pueblo. Entonces, el sistema de contrato que a través de los mercados de trabajo locales son sistemas muy perversos, en el sentido de que hay una relación muy asimétrica entre el contratante y quien va a ser contratado. Entonces eso explica también esta precariedad subjetiva de la cual hablábamos, porque uno cómo uno registra la precariedad subjetiva. Bueno, a través de lo que el trabajador dice y lo que el trabajador piensa. Pero el trabajador está, él, inmerso. Bien, entonces lo que decía era que el trabajador está inmerso en esa atmósfera ruralista, que es la que nosotros así la llamamos, la atmósfera ruralista, en la que él mismo coparticipa de esa forma de participar del mercado de trabajo, porque esa ha sido la historia y eso ha sido la forma como él, sus padres, sus abuelos consiguieron trabajo. Entonces, no es que él se sienta fuera de esa situación, no, él está metido adentro y acepta también esa forma de relacionamiento. Entonces, cuando tú mides la precariedad subjetiva, estás midiendo cómo él siente esa relación de precariedad. Y por eso también situaciones que uno objetivamente dice que son precarias, él puede sentirla como no es precario, porque eso es lo habitual, esa es la forma como siempre se trabajó, las relaciones que siempre existieron entre el patrón y el trabajador en el medio rural en su localidad. Por último, profesor, bueno, el Centro de Investigación tiene una intención de vinculación también con los sindicatos, organizaciones de trabajadores, que es más política que investigativa. Y en ese sentido también hay una reflexión que nosotros hemos intentado dar, pero que tampoco tenemos mucha respuesta y quisiéramos a ver si usted nos echa una mano. En Chile, la historia del movimiento campesino, que un poco es el antecedente del sujeto social que hoy día sería el asalariado rural, por los años 60 y durante el gobierno de la Unidad Popular, tuvo un momento muy álgido de expresión a través de las organizaciones sindicales, quizá incluso más que en el medio urbano, y que cuajó en lo que fue la reforma agraria. Por supuesto, todo esto se quiebra con el golpe de Estado.
esos movimientos campesinos, en todo caso, si bien alcanzaban niveles altísimos de sindicalización y politización, estaban totalmente bajo el alero de lo que eran los partidos de centro y izquierda, que tenían proyectos más bien enfocados en lo que es la clase trabajadora de las ciudades antes que en los sectores rurales. En la actualidad, los niveles de conflictividad y organización política en el campo son prácticamente nulos, ni de campesinos ni de asalariados rurales. Sin embargo, las pocas expresiones que se han visto han cortado este lazo de dependencia con los partidos políticos y han podido enarbolar discursos más bien propios. En ese sentido, la inquietud es la siguiente. ¿Cuáles cree usted que son las claves por las cuales debería seguir el movimiento de los asalariados rurales para, por un lado, politizarse mucho más de lo que están ahora, que es prácticamente nada, y también poder confluir en una situación más bien horizontal con los otros sectores de la clase trabajadora del país? Sí, es una respuesta muy personal, ¿no? Porque depende mucho de lo que cada uno piense. Entonces, yo pienso que los sindicatos deben tener una fuerte politización, pero una nula partidización. O sea, yo creo que los sindicatos tienen que ser independientes de los partidos políticos, tienen que tener una propuesta, tienen que responder a los problemas suyos de esos trabajadores y tienen que tener una plataforma reivindicativa que comprenda los problemas de los trabajadores, y en este caso los trabajadores rurales. Esto además lo digo porque lo mismo que tú me dices de Chile también es en Uruguay. Los partidos políticos no entienden lo que pasa en el medio rural. Tienen muchas dificultades para comprender lo que pasa en el medio rural. Son partidos de fuerte raíz urbana, con fuerte presencia de clases medias o trabajadoras, lo que sea, pero de raíz urbana, y difícilmente van a comprender y van a hacer lugar a las reivindicaciones de los sindicatos de los trabajadores rurales. Entonces, a mí me parece que lo mejor es que la organización sea de los propios trabajadores, con una perspectiva política, por supuesto, pero no partidaria. Ese es lo que a mí me parece. ¿Y cómo ve usted el problema de que, al menos en Chile, no hay una identificación de los trabajadores rurales como trabajadores rurales, sino más bien la identificación social y política de ellos está en otra esfera, como puede ser la familia todavía campesina o la localidad a través de expresiones como juntas de vecinos, clubes deportivos, claro, organizaciones religiosas, pero aún está excluido todavía de ellos la identidad del asalariado rural. Sí. Eventualmente va a pasar que se va a constituir por un proceso de sedimentación o... Bueno, yo creo que eso va a depender mucho también de la forma como esos trabajadores, las formas que adopte el trabajo rural. O sea, nosotros vemos en el caso nuestro que aquellos lugares donde los sindicatos rurales se han podido organizar es aquellos tipos de producción en los cuales hay grandes contingentes de trabajadores que se reúnen para trabajar, o sea, que trabajan reunidos, o sea, en la cosecha de los cítricos, en la cosecha de la vid, en la cosecha de la fruta. Es muy difícil organizar los trabajadores de la ganadería, por ejemplo, porque en cada establecimiento agropecuario tienes un establecimiento ganadero, tienes 1, 2, 3 trabajadores, y entre la casa donde viven ellos y la casa donde hay otro trabajador puede haber 5 kilómetros. Entonces, nunca ahí la organización va a ser sumamente difícil. Hay otra forma de avanzar en la organización de los trabajadores rurales, que es desde los sindicatos de las agroindustrias. O sea, las agroindustrias, porque están en un medio urbano muchas veces, o porque hay trabajadores que trabajan juntos, suelen tener sindicatos. Por ejemplo, en el caso nuestro, el sindicato de los obreros y empleados y trabajadores de la madera. Ese sindicato, que es un sindicato industrial,
ha hecho el camino inverso en la cadena de producción, o sea, ha empezado a organizar y a captar a los trabajadores rurales, Entonces, se le da la fortaleza de la organización sindical de una agroindustria para apoyar y organizar a los trabajadores rurales. Entonces, el camino hacia atrás en la cadena productiva lo que permite organizar a los trabajadores rurales, que siempre es muy difícil por los niveles de dispersión y por estas otras cosas que estábamos hablando. Profesor, agradecerle por el tiempo que se ha tomado. Sabemos que usted ya parte pronto de nuevo a Uruguay y bueno, ha sido de gran provecho para nosotros esta conversación. Bien. Y esperemos seguir en contacto. Muchísimas gracias por la entrevista, que me sorprendió. No me imagino como una persona famosa ante las entrevistas, o sea que no, con mucho gusto.